Aarón Vega, derecho a réplica, toma dos. Es una escena de una película que yo quiero hacer en algún momento porque es muy linda para mí y es mi primer recuerdo del cine. Ya le dije, tú eres mi actriz favorita. Y ella se quedó así, dice, sí, ¿y tu mamá? A que tú no sabes ¿Con quién estoy? a quién me estoy... A Madonna. ¿Qué hombre que tú conozcas, la mamá le regala una olla de presión el día de su cumpleaños? Luis Gómez, cuando era joven, y mi abuelo era joven, eran enemigos. Un bala en la mano, bebiendo. Para un ser humano es cambiar. Es cambiar hasta las cosas mínimas. Y me cuesta trabajo, ojo, porque yo soy cubano. Una de las razones por las que yo me voy de Cuba es porque ya llegó un momento en que no me dejaban trabajar. Pero a mí ese juego me daba miedo porque de verdad que hay que ser valiente. Ese es el cubano al que yo aspiro, ¿entiendes? Ese es el cubano que yo quiero ser. Muy buenas a todos los que se están conectando con nuestro espacio Derecho a Réplica. Hoy vamos a estar hablando con un realizador cubano que tiene para mí una de las mezclas más bellas que existe en una persona. Explosividad y buen corazón. Y además es un amigo de toda la vida. Voy a estar hablando con Aarón Vega Granados. Suscríbete a nuestro canal Derecho a Réplica, Ian Padrón YouTube, y esto comienza ahora. Aarón, bienvenido a nuestro espacio. ¿Cómo te sientes hoy? Oye, muchas gracias, Ian. Me siento muy bien, compadre. Me siento muy bien, me siento contento. Háblame de esta serie que comenzó hace unos meses, donde pude participar en los primeros capítulos, que se llama Short Ends. Háblame de eso y de tu canal, que se llama, el canal se llama igual que la productora, El Lulu. Y háblame de eso, por favor. Empecemos por el final. Yo tuve una revelación o un despertar, como se suele decir ahora, cuando vi lo que sucedió contigo en la Asamblea de Cineastas de Cuba, ¿no? Para mí eso era una escena sacada de un libro de Orwell. ¿Tú te refieres al momento en que traté de hablar allí Sí. y me censuraron? Exacto. Exacto. Un grupo de artistas reunidos para hablar en contra de la censura y defenderse de la censura. Y cuando entra otro artista con un discurso un tanto diferente, pues lo censuran. Entonces, al ver eso, yo dije, esto no tiene nombre. Te digo, me parecía sacado de un libro de Orwell. Y yo te dije, ¿por qué no? Pues yo dije, ¿por qué no? Tengo ganas de dar un espacio a Ian para que hable todo lo que quiera y diga todo lo que quiera. Y yo también hablar, porque nosotros somos grandes conversadores y... como decimos los cubanos, un poco mueleros. Sí, somos mueleros. De meter muela. Y hablamos un poquito alto también a veces. Yo me he corregido. Tú sigues hablando un poquito de eso. Sí. Bueno, pregúntale al sonidista. Bueno, el caso es que cuando yo vi que pasó esto, pues dije, me gustaría tener un espacio donde yo pudiera hablar de mi experiencia en el cine, porque evidentemente en Cuba cada vez está más demostrado que yo no tengo espacio, porque si no lo tienes tú, no lo tengo yo. O sea, me encontré contigo, te comenté, oye, me gustaría hacer esto, y muy amablemente y muy generosamente, lo tengo que decir de nuevo, tú accediste a participar en los 3 o 4 primeros episodios. Donde yo no lo quiero llamar ni podcast ni nada por el estilo, porque en realidad lo que quiero hacer son documentales. Cada episodio sería como una serie documental, digamos. Yo le llamo la serie documental. Yo le llamo Chorén, la serie documental. O sea, se llama así, está así. Y la verdad que tiene su swing, ¿no? Tiene su
su descarga informal y a la vez formal, y uno habla con la cámara a cuesta, y es muy bonito. A mí me gusta. Yo he recibido desde los primeros que hiciste, donde yo participé, que muchas personas están contentos porque ese tipo de contenido, hablando de cine cubano, hablando de la experiencia, sobre todo con cineastas y actores, etcétera, no existe mucho en las redes sociales, ¿no? Y la gente agradece mucho que se hable de esa época. Subscribe now. ¿Cuándo recuerda a Aarón Vega, que viene de una familia de la cultura totalmente, cuándo recuerdas tú como aquel documental de por primera vez? ¿Cuál fue para ti la primera vez de acordarte de lo que es el cine, de lo que es una película, de lo que es una cámara de cine? Si tienes ese recuerdo, no sé si tú lo tienes. Sí, por supuesto que lo tengo. Mira, hubo una época que en la Cinemateca de Cuba ponían mucho cine alemán, ponían mucho cine norteamericano, pero de la época de Buster Keaton, de Charles Chaplin. Y ese cine, esas películas tenían intertítulos, que eran unas pancartas en los idiomas originales. Entonces, en esa época, yo tendría 4, 5 años, porque te digo 4 o 5 porque mis hermanos estaban recién nacidos. Tú eres el mayor de los 3 hermanos. Sí, y mi mamá no podía trabajar porque le estaba dando el pecho, lo estaba amamantando y tal, pero se estaba volviendo loca en la casa. Entonces, esto es una anécdota, que es una escena de una película que yo quiero hacer en algún momento porque es muy linda para mí y es mi primer recuerdo del cine. Yo recuerdo estar viendo películas de Buster Keaton, que fue el primer gran tipo que hizo efectos especiales en el cine. Un loco. Es un arrebatado. Un iluminado. Un iluminado, y además está en Candileja, en la película de Chaplin. Él y Chaplin son los viejos cómicos, ¿no? Él hace el amigo de Chaplin. Bueno, yo me acuerdo ver películas de Buster Keaton y mi mamá traduciendo los intertítulos, ese era el trabajo que ella tenía en esa época, mientras amamantaba a mi hermano. O sea, tu mamá está... Mi mamá estaba dentro del cine. Para los que no son cubanos, Daisy Granado, una de las... Bueno, posiblemente el rostro del cine cubano más importante que haya, una de las actrices cubanas más importantes de todos los tiempos. Ese trabajo lo hizo durante ese tiempo. Durante el tiempo que mis hermanos... O sea, acuérdate que mi mamá ¿Y eso se hacía donde? ¿En la cabina de proyección? Al lado. O sea, el cine de la Cinemateca, o sea, el cine que se llama hoy en día Charles Chaplin, Ajá. que muchos hemos estrenado nuestras películas ahí. Claro. Tú estrenaste ahí Moto, me acuerdo. Y Havana Station. Claro, pero en Havana Station ya yo no estaba, pero en Moto sí. Y yo recuerdo, o sea, si tú te acuerdas, un cine grande, para como son los cines grandísimo. ahora. Y al lado de la sala de proyección hay unas butaquitas. Claro, esas películas las iban a ver 10 personas. Claro, ahí arriba no había nadie. Ahí arriba no había nadie. Entonces mi mamá se sentaba arriba, le ponía un atril de músico con una luz. Ella ponía ahí su guión. su guión y tenía un micrófono igual a este. Y ella estaba amamantando a Aarón o a Irán. Y cada vez que salía un intertítulo, ella decía tal cosa y tal cosa. Ahí yo vi, bueno, las que más me gustaban eran las de Buster Keaton, por supuesto, que ese fue mi ídolo por mucho tiempo. Luego estaban las serias, porque yo a esa edad vi El gabinete del doctor Galigari. Con 5 años. O sea, era como que... Exacto. Entonces recuerdo que había un proyector abajo en la Cinemateca, que eso debe estar todavía por ahí, que es un proyector muy antiguo. De hecho, hay una entrevista en un documental que tengo en casa a Héctor García Mesa, que fue muchos años director de la Cinemateca, donde él está haciendo como que está poniendo una película en ese proyector. Y una de las cosas que me gustaba, como el cine estaba vacío, era bajar y darle a una palanca que tenía ese proyector, porque era un proyector de palanca. O sea, como las cámaras, pero ese era para proyectar. Entonces me gustaba hacerle así a ese mecanismo que todavía funcionaba.
Y siempre venía alguna acomodadora del cine. Aarón, deja, no toques eso que lo va, porque es una reliquia, imagínate. Entonces, ese es mi primer recuerdo del cine de verlo. Y por supuesto, mi primer recuerdo del cine haciéndolo, el retrato de Teresa. Donde ustedes actúan en la película. Claro, ahí fue por primera vez que yo fui a un set. Y cuando fui a un set, ahí yo sí dije esto. Bueno, me acuerdo que una vez cuando hicimos la escena esta que yo desayuno con el que supuestamente es mi papá, bueno, no yo, el personaje que yo hacía, que se llamaba Tony, que estoy desayunando con Ramón, que es mi papá, y eso se hizo de noche, como a las 10 de la noche, pero supuestamente es un amanecer. Entonces Livio Delgado, que fue fotógrafo, iluminó todo y para mí yo decía, pero ¿cómo es posible? Este hombre hizo de día. Afuera estaba lleno de arcos, en aquella época se usaban los arcos de carbón, que es la luz más linda que hay, pero ya no existen esos arcos. Eso murió ese año. Porque no, eso es, bueno, aparte... Incosteable. Incosteable y crea una cuestión con el medio ambiente horrible, tú sabes, porque eso es carbón puro. Bueno, en fin, el caso es que él hizo ese amanecer y eso me llamó mucho la atención. Pero lo peor fue cuando terminamos la escena que mi papá dijo, bueno, ya, llévense a los muchachos para la casa. Fue que, ¿pero por qué? No, tienes clase mañana. No, pero yo me quiero quedar aquí. No, no te puedes quedar, nosotros tenemos trabajo ahora. Bueno, y ahí ya di una perreta brutal. ¿Qué tendrá? ¿Tenía 7 años? Ahí tenía 10 años. Ah, ya 10 Ahí años. tenía 10 años, porque ahí sí, ya estaba. Mis hermanos eran más chiquitos. ¿Cómo dice? Irán tenía 5 y Herón tenía 6. Decía yo en la presentación que tú tienes un carácter como, no sé si se puede llamar rebelde, yo le diría un poquito explosivo. Aarón no es como decimos los cubanos, un jamón. Aarón tiene criterio, siempre dice lo que piensa y lo defiende, ¿no? ¿Cómo eras de niño? ¿De dónde viene ese carácter de Aarón? Que además, siendo actor de niño, decidiste ser director de mayor. No te quedaste de actor recibiendo órdenes, sino que te quedaste más de director. Pues fíjate, yo no sé, yo creo que yo decidí no ser actor por miedo, en realidad. No, eso no fue, ya ahora analizando las cosas y ya después de grande que he hecho otras cosas de actor también y me encanta. Yo creo que una de las profesiones que más yo admiro es a los actores. Y actrices, por supuesto, ¿no? Digo actores de manera genérica. Para mí es impresionante un buen actor. O sea, yo recuerdo que cuando yo conocí a mi esposa, yo me enamoré de ella leyendo el personaje que ella iba a interpretar. Pero cuando yo leí el guión de la serie donde yo iba a trabajar, me enamoré de la tipa que iba a ser ese personaje. Yo no sabía cómo era. Nunca la había visto en mi vida. Cuando la vi, a la casualidad que era bella, porque si era fea, esa era la que me tocaba. Entonces, pero para cómo era buena actriz y lo que hacía me encantaba, era simpática. Todavía me muero de la risa viendo cosas de esa serie, que de hecho le estamos haciendo un revival en el canal ahora. El canal se llama El Elulu. El Elulu. Y la serie se llama Elena Santos. Ella hacía Elena Santos, era la protagonista ¿cómo Estamos se llama? hablando de Gelmarí. Gelmarí Oppenheimer. No hemos mencionado su nombre. Geli, sí. Y Geli, bueno, entonces, para colmo, era buena actriz. Entonces, bueno, ya cuando empezamos a salir y tal, y empezamos a conversar, un día le dije, tú eres mi actriz favorita. Y ella se quedó así, dice, sí, ¿y tu mamá? Digo, bueno, no, mi mamá es la mejor actriz del mundo. Pero tú eres mi favorita. Y es que la verdad que yo le tengo mucho respeto a ese trabajo, ¿no? Y me gusta mucho, tú sabes, cuando un actor es inteligente, cuando sabe lo que está haciendo, cuando está entregado, cuando entiende por qué la cámara está puesta ahí, por qué le ponen la luz, dónde va el micrófono, cuando sabe cómo se mueve un set, todo eso yo lo disfruto mucho porque me da mucho
mucho margen a poder trabajar y a divertirnos, ¿no? Y a jugar, que es en definitiva como se llama, como le dicen a este trabajo. Actuar es to play, ¿verdad? Sí. Y eso es jugar, eso no es otra cosa. Pero a mí ese juego me daba miedo porque de verdad que hay que ser valiente para desdoblarse, para, no sé, tú tienes que desde que besar a alguien, que todo el mundo dice, ah, qué rico, eso no es rico. Eso no es rico cuando tú tienes que darle un beso. Imagínate que a lo mejor si la persona te gusta puede ser, pero de todas maneras estás delante de un equipo de filmación con luces. Eso debe ser terrible. Yo nunca lo he hecho, pero para mí es una pesadilla. Eso, desde eso a, no sé, a tener que desnudarte o a tener que llorar. Una de las cosas más terribles para mí es que yo esté haciendo una escena y me digan, bueno, ahora tienes que llorar. Y yo, bueno, ¿y cómo lloro? No sé. Claro, hay técnicas, todo, si lo hubiera estudiado a lo mejor, pero el punto es que yo no lo estudié porque me daba miedo. Además, yo quería ser músico, yo no quería ser... Esto no lo sabía que tú querías ser Sí, músico. sí, bueno, de hecho, durante la primaria estudié guitarra un poquito. La verdad que hemos visto que incluso hiciste un post y te dije, ¿cuándo con la guitarra hiciste un post? Pero sí, yo estudié música, me gusta componer canciones, yo le hago canciones a mis hijas, a mi esposa, a mi mamá, a todo el mundo, desde chiquitico bueno, tampoco he crecido mucho, pero desde que era muy joven, ¿no? Y entonces, bueno, claro, como le tenía miedo, pues vi que la posibilidad de ser director era mucho más factible, pero para mí era hacer más documentales que películas de ficción. A mí me encanta la ficción, me encanta trabajarla, me encanta, pero los documentales para mí yo siento una libertad, es donde realmente yo siento que estoy trabajando como si yo fuera un pintor o como si fuera un compositor. Y ahora que de unos años para acá, que soy editor también, pues me siento a editar y ahí yo voy creando la pieza. Y claro, entra mucha gente que está participando, productores, gente, ¿no? Pero de todas maneras lo disfruto mucho, ¿no? La parte de construir el documental. Y también, bueno, yo pensé que también tenías la influencia de que, bueno, tu papá, Pastor Vega, es un realizador reconocidísimo. También eso influye en que tú decidas quizás también hacer. Claro. Y sobre todo que mi papá siempre nos daba la oportunidad de participar más allá, ¿no? O sea, yo fui actor de niño, pero después fui asistente de él. Guionista. No solo de él, yo fui asistente de mucha gente, pero fui asistente de él. Luego escribí su última película y él daba esas oportunidades, él daba el beneficio de la duda, ¿no? En ese sentido. Y luego, pues, ya me fui yendo hacia la cuestión de la dirección, entonces empecé a ser asistente de otros directores como Bernaza, y como mi papá y eso, pero también dirigí doblaje, yo fui director de doblaje, en Cuba había una empresa de esa mixta que le llamaban. La ECO, ¿no? ECO, y yo fui director de doblaje ahí por mucho tiempo, yo ajustaba los diálogos de los muñequitos japoneses y dirigía a los actores. Bueno, ahí estaba el máster, Fran González. Fran González y Maribel eran las estrellas de ahí. Vámonos a una pausa un momentico y regresamos con Aarón Vega Granado de Cuba y para el Mundo. Aarón, hay algo que en lo que tú eres para todos nosotros un referente y un pionero, porque cuando en los años, yo juraría que los 90, en Cuba tú fuiste de los primeros que se atrevió a hacer una productora independiente, a hacer publicidad, a hacer lo que después la gente le llamó cine independiente en Cuba. Y tú tuviste aquel grupo creativo, aquella productora que se llamaba Luz Brillante. Háblame de cómo fue para ti empezar a hacer cine por tu propia cuenta y también, ahorita hablábamos de tu mamá, de tu papá, también hacer todo eso y crearte un nombre propio, siendo el hijo de Pastor Vega, el hijo de Daisy Granado.
Bueno, honestamente yo creo que todavía no tengo un nombre propio porque todo el mundo me asocia con ellos siempre. Y yo estoy muy a gusto con eso, ¿no? Yo no lo niego, ni mucho menos, ni me pongo bravo, ni al contrario, me da mucho placer, me da mucha alegría, ¿no? Que me conecten, ¿no? Con mis padres, por supuesto. Pero eso es una época que no fue tan bueno como parece. Una de las cosas que a mí siempre me ha pasado es que nadie me ha dado trabajo, Ian. O sea, a mí nadie me ha llamado y me ha dicho, ven que tengo esta película para que la dirija. No sé si tiene que ver con ese carácter explosivo que tú dices que tengo. No sé si tiene que ver con que creen que a mí no me hace falta. Yo creo que tiene más que ver con eso. Yo no sé por qué, pero la verdad es que nunca a mí me han ofrecido el trabajo que a mí me gustaría hacer. Por lo tanto, me lo tuve que inventar yo. Entonces, desde mi primer documental, que fue un documental que yo hice como a los 20 y pico de años, 21, 20, 21 años, que le hicimos a Celeste Mendoza, que fue totalmente independiente, hasta lo último que hice en Cuba, que fue la película de los Bambán, que tiene crédito del ICAI, pero el ICAI no hizo absolutamente nada ahí, solamente molestar. Todo lo hicimos siempre de forma independiente. De hecho, una de las razones por las que yo me voy de Cuba es porque ya llegó un momento en que no me dejaban trabajar. O sea, ya no solo no me daban trabajo, sino que el trabajo que yo quería emprender empezaban a boicotearlo, ¿no? Entonces, tuve como un año que me despertaba por las mañanas y tenía un montón de proyectos y un montón de ideas súper lindas, pero no se podían hacer. Buscaba a mis patrocinadores y les tenían prohibido ya, no solo a mí, sino en general, ¿no? Patrocinar la cultura, porque en aras de esa, de que los patrocinadores se metían en la libertad creativa de uno y ellos supuestamente el gobierno nos estaba protegiendo de eso, pero en realidad era para tener el control de lo que nosotros hacíamos, ¿no? Entonces ya llegó un momento en que era imposible. Yo siempre, te lo he contado, yo siempre quise vivir de la manera en que estoy viviendo hoy, o sea, hacer publicidad, porque ese es mi oficio, hacer comerciales, hacer todo tipo de anuncios, y con lo que eso me genera, pues poder emprender los proyectos que yo quiero hacer. También ahí vale decir que por eso decía al inicio de tu buen corazón, tú sí has tenido la bondad de llamarnos a muchos de nosotros para trabajar en tus proyectos, para participar en tus proyectos y hacer muchas cosas. Y lo haces de una manera además muy curiosa, que no sería como lo hacen los cubanos, que a lo mejor lo repiten y lo dicen mucho. Tú lo haces de una manera realmente altruista, de una manera callada, a tu callada manera dirían en las canciones. Y eso es agradecer porque en todos esos proyectos hemos trabajado muchísimo nosotros. Acuérdate que las cosas son recíprocas, o sea, uno nunca hace nada solamente por los demás. Yo tengo que tener un beneficio también, y lo he tenido, en poder contar con gente que está calificada, muy calificada para eso. Y ese beneficio lo he disfrutado, ¿no? También eso tiene un contra, y es que a veces y a mí me ha pasado cuando he tenido que hacer trabajos que no están en mi expectativa, pues a veces tú das muchas cosas por sentado y a veces haces el trabajo hasta mal. Y entonces eso es un arma de doble filo. Pero lo cierto es que cuando yo llegué a Puerto Rico, yo me fui de Cuba para Puerto Rico, yo conté con unas ayudas, brother, no del gobierno. A mí el gobierno nunca me ayudó porque nunca pedí ayuda. Por rebelde, por friki, por loco, por lo que sea. Hay una canción que le pega a Aarón que es soy rebelde porque el mundo me hizo así. Entonces, pero tenía ayudas de amigos, ¿entiendes? Mis amigos desde
lo tengo que mencionar. No sé, Javi Carballido, que es un tipo genial, que todavía es mi amigo desde que estábamos en el pre, en high school, como le llaman acá. Y ahí un montón de gente que conocí, el Guajiro, gente que me fue arropando y que se convirtieron en mi familia en Puerto Rico. Yo estaba solo y me cuidaron. Yo estaba solo y loco. Solo y loco. Y Puerto Rico... Loco quiere decirte que estabas portándote mal. Bueno, yo no me estaba portando mal, yo la estaba pasando súper bien. Lo que pasa es que era muy irresponsable. Y la irresponsabilidad se paga con que nadie te llama a trabajar, nadie te quiere al lado de ellos, a no ser para divertirse, es muy rico, pero a la hora de pagar la renta, de cumplir con tus responsabilidades, nadie te llama porque, claro, ya después todo eso mejoró, conocí a Gelly, empezamos a trabajar juntos, yo trabajaba en su compañía, hicimos un montón de películas para televisión en Puerto Rico, hicimos programas educativos, hicimos un montón de cosas lindas y nos iba tan bien que empezamos a tener hijos. Entonces tuvimos a Elena y de pronto todos los contratos se empezaron a caer, vino una crisis económica en Puerto Rico brutal y ahí, bueno, y ahora, y nació Lucía y entonces había que resolver, y entonces yo le dije, bueno, vámonos para Miami. Llamé a Tuti y le dije, Tuti, ¿hay trabajo en Miami? Me dijo, ¿tú editas? Sí, ven. Estamos hablando del editor Jorge Abello. Jorge Abello, uno de los editores más importantes del cine cubano, con más de 30 películas, largometrajes y más de 100 documentales. Es una fiera. Un tipo duro. Y no obstante a eso, con un historial aquí en Estados Unidos también de editor que para qué contarte. Bueno, el caso es que Tuti estaba dejando un trabajo y me llevó a mí para que me dieran la posición que él tenía. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo le dije, coño, Tuti, ¿cómo te puedo pagar esto? Porque de verdad, dice, no me pagues nada. Haz lo mismo con el que venga atrás. Y entonces, el que viniste atrás fuiste tú. Yo y después al otro y así. El que viniste atrás fuiste tú y así. Entonces, eso es algo que yo creo que en definitiva los cubanos en general lo hacemos, en general, que es ayudarnos a nosotros mismos y bueno, y la cuestión del anonimato, que es importante, que dijiste, que no es altruismo, es que yo hace 8 años descubrí el poder del anonimato. Cuando tú haces las cosas anónimas, eso da un poder que no tienes idea, brother. O sea, lo que hace tu mano derecha no tiene que saberlo la izquierda. Y eso hace sagrado tu acción, ¿entiendes? Porque eres el único que la disfruta. Y obviamente pero el anonimato te da un poder. Y yo no quiero, y me cuesta trabajo, ojo, porque yo soy cubano. Acuérdate que los cubanos tenemos que hacer el cuento. Como el cuento de Germinal. Como el cuento de Germinal y el cuento de Madonna cuando estaba con el cubano. De Marilyn Monroe. Bueno, ahí lo han adaptado con Marilyn Monroe. Sí, bueno, pero es que la que se casó con un cubano fue Madonna. Ya. Y entonces el cuento es con Madonna y el cubano en la isla. A que tú no sabes... ¿Con quién estoy? ¿A quién me estoy...? A Madonna. Bueno, entonces los cubanos tenemos que hacer el cuento y eso para mí cuesta trabajo, pero poco a poco lo voy logrando porque vamos a decir que tengo una buena domadora. Uh-huh. y que de vez en cuando se desborda esa cubanía machista, solamente me miran y me hacen un guiñito de ojo para recordarme que... Para entrar en el camino. No, para recordarme que esa no es, que así no se llega a ninguna parte. Yo te decía que para mí esta entrevista es muy emotiva porque nosotros nos conocemos hace, no sé, posiblemente como de toda la vida, ¿no? Pero digamos que en los últimos 30 años. Y ya te lo dije una vez cuando hicimos la directa, que hicimos Derecho a Réplica en la directa, no en el podcast que estamos haciendo hoy, que también
también yo te veo y como amigo y como persona, yo te estaba viendo ahora hablar y yo decía, sí, estoy viendo al nuevo Aarón, ¿no? O sea, todos que somos sus amigos, estamos viendo al nuevo Aarón, ¿no? O sea, a uno le da felicidad, te lo digo con toda honestidad. A mí me da mucha felicidad ver un Aarón feliz, un Aarón que está pleno, que está con una potencia impresionante, que cada vez que hablamos está como en 10.000 proyectos a la misma vez y está como siempre creando, ¿no? Y eso para mí significa muchísimo porque yo pienso que una de las cosas más difíciles, te lo dije en la directa, para un ser humano es cambiar. Es cambiar hasta las cosas mínimas. Y tú eres una persona que has decidido, por todo lo que has contado ya hoy, pero tú has decidido ir por un camino distinto, un camino propio, un camino que a ti te hace feliz. Y no era el camino por el que a lo mejor tú ibas a ir si no hubieras conocido a Gayle, si no hubieras pensado o visto la vida de otra manera, ¿no? Es como ese referente que uno tiene de que, tú sabes, en este mundo que vivimos que hay tantas cosas como bastante jodidas, ¿no? Y hay cosas aspectos, hechos de otras personas que te devuelven como la esperanza de que en el mejoramiento de la gente, en la fe de la gente, ¿no? Y siempre digo, oye, Aarón es una referencia para todos nosotros, para tus amigos. Si Aarón cambió, se puede. Si Aarón cambió, todo se puede en esta vida. Porque además, el otro Aarón, que era quizás como tú mismo te has dicho en chiste, que era como quizás más hacia la diversión y menos hacia la seriedad en muchas cosas, era también un Aarón espectacular también. Pero este Aarón es un Aarón creado por ti mismo. Un Aarón donde uno siente que tú tienes más control de todo lo que haces y de todo lo que dices y de todo lo que sientes. Aunque sigue teniendo tremendas malas pulgas aquí entre nosotros, que eso no lo vamos a sacar en el podcast. Pero yo te decía siempre, Aarón, y lo dije en la presentación, que yo primero te respeto mucho, te quiero mucho y sé que tenemos una relación, Gayle que está por acá lo sabrá, todos nuestros amigos, tenemos una relación para mí muy importante, muy especial, y es que nos decimos las cosas al pan pan y al vino vino, ¿no? Y eso no siempre se da, hay que tener mucha cariño y mucho afecto hacia otra persona para decir las cosas así, porque eso a veces trae su chispa, ¿no? Yo quiero, después de toda esta parte que hemos hablado personal, volver un poco a, para mí, una de las joyas del documental cubano y uno de los puntos para mí más bonitos de todo tu trabajo, que es el documental El último poeta, el documental de ese repentista cubano que tú reflejaste, que yo creo recordar que hay un pedazo que decía, la vida es una sorpresa que llevamos en el alma, la vida reclama calma, amor y delicadeza, algo así. O sea, pero la vida es una sorpresa que tenemos que vivir y es la vida en mi sentir como una larga partida y es muy triste en esta vida que me tenga que morir. Exacto. Y precisamente ese documental, que además a mí me gusta muchísimo, ese documental también es una referencia de alguna manera al origen, digamos, cultural de tu familia, que es tu abuelo, Justo Vega, que era un tremendo repentista también. Háblame de ese documental, háblame de tu abuelo, Justo Vega. Nosotros llegamos a Cienfuegos a una jornada cultural de esa que se hacía en Cienfuegos, que organizaba el Centro Cultural de Cine, el Centro Provincial de Cine. Iban a poner unas películas de nosotros y qué sé yo, y nos invitan a una canturía en la entrada de la bahía de Cienfuegos. Y el Barroso, un señor que era el director del Centro Provincial de Cine, un señor súper buena gente, me dice, vas a conocer a Luis Gómez, que es tremendo documental. Y yo pienso, todo el mundo cree que todo el mundo es tremendo documental. Todo el mundo, es como ahora que tú ves un ingeniero en computación y le dices, oye, tengo una idea para un app. Y todo el mundo tiene una idea para un app. Bueno, todo el mundo tiene una idea para un documental igual, ¿no? Uh-huh. Entonces, ok, llegamos y, brother, Luis Gómez empieza a disparar. Primero, Luis Gómez tenía 90 años.
en ese momento 89, con un bala en la mano, bebiendo. No bebía alcohol ya, pero tomando café como un caballo y fumando y tirándola, o sea, tirando décimas una tras de otra. Entonces, primero empezó a cantarle a Sergio Vitier, porque Sergio iba mucho a Cienfuegos de niño y pasaba temporadas con Samuel Feijó, y él era amigo de Samuel Feijó y conocía a Sergio desde niño. Y de buenas a primeras se viró para mi papá y empezó a cantarle cosas de mi abuelo. Luis Gómez, cuando era joven, y mi abuelo era joven, eran enemigos. Porque Luis Gómez decía que mi abuelo se había vendido a los medios. Acuérdate que mi abuelo tenía programas, antes de Pan Más y Caña, antes de la Revolución, mi abuelo tenía programas de radio, hacía publicidad, apartagás con las décimas. O sea, era un tipo que ganaba dinero con su arte, muy parecido a lo que hacemos nosotros ahora. Y Luis Gómez era un bohemio y era un hippie, un loco. Él cantaba en los bares. Él era un poeta puro, por eso decir, en estado puro. Por eso le puse el último poeta, porque cuando yo lo conocí, ese era el último poeta que quedaba, no había más poetas ya. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo, y no solo conocerlo, sino hacerme amigo de él, porque cuando él esa tarde empieza a dispararle, empezó a cantarle a mi papá, pero loas a mi abuelo. Y mi papá estuvo llorando todo el tiempo que Luis Gómez estuvo cantándole a mi abuelo. Y dije, Barroso, tienes toda la razón, es un documental. Entonces le dije, ayúdame de alguna manera con la estadía y eso, y yo voy a hablar con mi equipo que yo tengo en Cuba, iba a decir, en La Habana, y nosotros vamos a venir con equipos, con todo, y vamos a filmar el documental, pero consígueme la estadía. Bueno, a través del Centro Provincial de Cine, pues él nos consiguió un hotelito y fuimos para allá, el equipo de Luz Brillante, que era Solís, que era el director de fotografía. Todos éramos socios en esa compañía, ¿no? Solís, Noelito, que era el productor, Marcelo Suárez, que era el monstruo técnico, el que resolvía todos los problemas, y yo. Y nos fuimos para allá y estuvimos una semana filmando con Luis. ¿Sin sonidista? Marcelo hacía el sonido también. Okay. Y entonces ya después, cuando regresamos con todo eso, me senté con Pedrito Suárez en el Avid y armamos el documental. ¿Qué pasa? Yo le di a Yadán González, nuestro amigo Yadán, gran músico y gran persona, a través de Noel, yo le doy el único bolero que había cantado Luis Gómez en su vida, y le digo, Yadán, yo quisiera que la música del documental fueran variaciones de este bolero. Y yo terminé de editar el documental sin música ni nada, ya lo terminamos. Y digo, bueno, ahora cuando Yadán venga con la música, la ajustamos, bro. Y cuando Yadán vino con la música, cambió todo de una manera, cambió el final, cambió todo, y era comiquísimo porque le cambiamos el final ahí mismo, y cuando Yadán vio el final cambiado por su música, me decía, coño, Acere, qué bomba tú tienes. Era muy simpático, ¿no? Y la verdad que quedó ese documental, que yo quiero mucho, pero además quedó una amistad con Luis entrañable. Yo iba a ver a Luis a Cienfuegos. Yo me montaba, cada vez que tenía una oportunidad, me montaba en un carro y me iba una semana para Cienfuegos. Mi mamá es de Cienfuegos, yo conozco bastante la ciudad, yo iba mucho de niño. Y yo lo único que hacía era sentarme a conversar con Luis. Pero es que era una escuela, brother. Luis era como un profeta, como un maestro, un gurú, exacto. Entonces, yo, chamaquito ahí, y me acuerdo que fue una de las primeras personas que me dijo, mijo, no bebas tanto. Eso... Él ya se había quitado ya. Sí, dice, a mí beber me ha llevado a la tumba. Y mentira, yo lo veía vivo y yo decía, no, hombre, no, Luis, si tú estás entero. Claro, yo no quería en ese momento, pero fue una de las primeras personas que me llamó la atención sobre mi exagerada manera de beber, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y
Y bueno, nos hicimos amigos. Luis murió y lo sentí mucho, pero ya tenía que morir, ya tenía un montón de años. Luis murió con 94 años. Y gracias a Luis aprendí a hacer décimas. Luis me enseñó cómo el esquema de la décima, cómo trabajarla. Entonces, cada vez que yo quiero escribir una décima, por alguna razón, siempre me voy a esa décima que dijiste tú, de la vida es una sorpresa que llevamos en el alma, la vida reclama calma, amor y delicadeza, la vida es una sorpresa que tenemos que vivir, y es la vida en mi sentir como una larga partida, y es muy triste en esta vida que me tenga que morir. Eso para mí eso parece hasta como martillo, es una cosa impresionante. Y también me enseñó la estructura del soneto, que es algo que me encanta también escribir de diversión. Yo no publico eso ni nada, pero el soneto es muy difícil, y él dice uno en el documental que dice, déjame ver si me acuerdo rápido, yo quiero sobre el lecho de mi muerte unas flores de nítida blancura, y en el cristal de mi fallida suerte una lágrima tuya la más pura. Mi traje negro cubriendo mi envoltura, y en mi corbata roja un nudo fuerte, y tu retrato que es toda mi locura para en el fondo de la fosa verte. Sobre el no sé qué de mi esculpida losa, mi poema canción marino triste, que escribí la mañana dolorosa del amargo febrero que te fuiste. Y en el búcaro gris la negra rosa, símbolo del desprecio que me hiciste. Es como, ese se parece a Vargas, coño. A Huesa. A Huesa, es igual, ese es Huesa, brother. José Ángel Huesa. Bueno, el caso es que Luis... Parece un bolerón también, ¿no? Sí, y es que es eso, ese era Luis, el bar. Y la cómica, o sea, Luis tenía un partner. Tú sabes que todos los repentistas tienen un partner. Ajá. Él tenía un partner que murió primero que él, que le decían Frankenstein porque era muy feo. Ajá. Y Frankenstein dice que Luis tenía una perrita que dice que cada vez que Frankenstein llegaba a casa de Luis, la perrita se volvía loca. ¡Ah! Con Frankenstein, lo quería mucho. Y entonces dice que un día llegan a una canturía y dice Luis, Frankenstein se llamaba Francisco Echazábal. Hay que decir par de insight para que entiendan. Y en Cienfuegos había un sitio que se llamaba El Que Bien, que vendía morcillas. Entonces, bueno, empieza la canturía y Luis Gómez dispara y dice: Francisco Echazábal tiene delirio con mi perrita. Le canta, la felicita, la acaricia y le entretiene. Siempre que a mi casa viene, tiene con ella conato. Le trae piltrafa, boniato y morcilla del Que Bien. Yo creo que Frankenstein le anduvo en el aparato. Entonces, nada, tenía esas cosas muy simpáticas. Yo, inclusive... El documental también está en el Elulu, ¿verdad? Está en el Elulu. El último poeta. El Sí, Elulu en YouTube. Lo pueden encontrar ahí. Sí, ahí está, ahí está. En toda la entrevista hemos hablado varias veces esa anécdota que hiciste de tu mamá en la Cinemateca y otros momentos que la has mencionado. Háblame, es tu mamá, pero es un ícono para todos nosotros los cubanos, como una de las actrices más importantes del cine cubano y del teatro y de la televisión, de todo. Háblame de Daisy, cómo está Daisy, cómo es la relación que tienes con tu mamá. No, bueno, la relación con mi mamá y mía es, es antológica, ¿no? O sea, acuérdate que mi mamá es la persona que me enseñó a tener empatía femenina. La empatía femenina va más allá del feminismo y de todo, porque la empatía femenina es tratar de ponerte en los zapatos de una mujer. Uh-huh. Es tratar de entender su dilema, su problema, su drama. Uh-huh. Y como yo siempre fui tan cercano a mi mamá, pues ella siempre me educó en ese sentido, ¿no? O sea, a mí mi mamá me enseñó a planchar, a cocinar, a todo. Yo no dependo de una mujer para esas cosas. Yo las hago, siempre las he hecho. Y de hecho, en mi casa, yo soy el encargado de cocinarle a mis hijas, a mi esposa, a todo el mundo. Y yo el otro día le decía a mi esposa, Geli, dime tú,
qué jevo, qué amigo, qué marido, qué alguien que tú conozcas, qué hombre que tú conozcas, la mamá le regala una olla de presión el día de su cumpleaños. Y y, tam- y Geli me dice, no, la verdad que no. No, y también eso que tú haces nos las pone difícil a nuestros amigos porque, por ejemplo, mi mujer Rosana me dice, mira, Aaron, todas las cosas que hace y lo bien que lo hace. Sí, cocina, le lleva el desayuno a su mujer a la cama, no sé cuánto, y tú no haces nada de eso. No, pero eso es mi mamá. O sea, eso es una educación que mi mamá me dio. Yo siempre escucho, cada vez que escucho a alguna mujer quejarse de su esposo, la pregunta que le hago siempre es, ¿cómo estás educando a tu hijo? ¿Le estás enseñando a tu hijo que te ayude? ¿Le estás enseñando? Oye, cuando yo tenía 4 años, en la época de la cinemateca, mi mamá me enseñó a planchando los pañales de mis hermanos. Y eso, brother, eso es como que te entrara por el ADN. Y eso me ha salvado, porque a mí, o sea, ¿te acuerdas en Cuba el chiste de mami, cocino, plancho? Bueno, a mí me tomaron la palabra. Yo dije eso y me tomaron la palabra. Y me dijeron, firma aquí. Tú sí lavas, tú sí planchas, tú sí cocinas. Entonces, bueno, mi relación con ella está basada en eso. Yo le estoy muy agradecido por eso. Eso va más allá del trabajo y va más allá de todo. Y ella está muy bien, está tranquila. Yo trato de cuidarla lo mejor que puedo. Ella sabe que yo trabajo un montón, pero trato de estar, de que estemos lo más cerca posible. Y nada, ahí esa es la vida, tú Un sabes. saludo a Daisy, que sé que va a ver esta entrevista. Casi al final, ¿hace cuántos años decidiste no vivir en Cuba? Eso que me contabas de irte a Puerto Rico y después venir acá. ¿Hace cuántos años? ¿Y cuándo fue la última vez que visitaste Cuba y cómo la viste? Ok, yo me fui de Cuba en el año 2001. Con la idea de, o sea, me fui a Puerto Rico porque iba a poner una película mía en Puerto Rico, en el Museo de Arte de Puerto Rico, y de ahí tenía una oferta de trabajo en Nueva York maravillosa, de una película. Yo llegué a Puerto Rico en el 9 de agosto del 2001. Y llegué enseguida, bueno, Puerto Rico, ya yo había estado, me encantaba, era una maravilla, todo era lindo, la playa, los amigos, todo el mundo, teníamos buenos amigos ahí. Ya te dije, bueno, estaba Javi, que me acogió y me protegió mucho. Y yo estaba preparando todo, bueno, como todo el mundo, llegué a Puerto Rico con una sandalia rajadas por aquí, un pantalón y 3 camisas y $20 en el bolsillo. No tenía más nada. Pero me iba a ir a Nueva York, donde me estaban ofreciendo dirigir una película independiente y musical, y me parecía fabuloso. O sea, a mí qué me importaba, yo estaba feliz. Y de buenas a primeras, un día me levanto, el 11 de septiembre me levanto con el atentado a las Torres Gemelas. Y me llama la persona que estaba organizando todo y me dijo, no te muevas de Puerto Rico. Aquí no se sabe qué va a pasar. Esto, porque ahí no se sabía qué iba a pasar. A mí, Cambió todo. cada vez que pienso en eso, se me paran los pelos porque fue algo espeluznante realmente. Y entonces me quedé en Puerto Rico. Logré algo que toda la vida había soñado en Cuba y no lo había logrado, que era vivir en la playa. Me mudé para la playa. Y claro, como a los 6 meses de vivir en Puerto Rico, logré mudarme para la playa, que era algo inalcanzable para mí, ya yo pensé que lo había logrado todo. Y por lo tanto empecé a vivir una vida holgada, como si yo fuera un hippie millonario al que no le importa absolutamente nada. Y viví así por mucho tiempo, hasta que ya la vida misma empezó a darme golpes, ¿no? Y tuve que en algún momento decir, espérate, aquí hay algo que está pasando que está mal. Y claro, lo que estaba mal era que estaba cogiendo por un camino que estaba cerrado, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, esa fue mi historia en Puerto Rico.
ahí conocí a mi esposa, ahí tuve a mis hijas, hice una familia, que para mí es lo más importante que tengo en mi vida. Y no es de boca para afuera, sino, a ver, yo creo que la dictadura cubana ha hecho muchas cosas mal, muchas. Pero para mí lo peor que ha hecho es dividir a la familia cubana. O sea, dividirla, ultrajarla, no respetar esa institución. Y a mí me duele mucho ver cómo los hermanos nos peleamos, pero no solo la familia cercana, los amigos, gente que ya por solamente pensar diferente ya te conviertes en mi enemigo, y eso es algo que viene en nuestro ADN. Sí. Y hoy por hoy lo aplicamos aquí en Estados Unidos, brother. Estamos en el país donde todo el mundo puede pensar lo que le da la gana. Y sin embargo, si tú piensas distinto a mí, ya yo te pongo un cartelito de que eres esto o lo otro. Y eso viene, no nos damos cuenta, Sí. pero eso nos los inyectaron allá, y ese forma parte del lavado de cerebro. Esa cuestión de, por ejemplo, de Intolerancia hacia el otro. esa cuestión de las becas, de llevarte a los niños de 10, 11, 12 años lejos de sus padres. No se veían nunca, y cuando se encontraban eran extraños. O sea, ahí no había una comunicación familiar. Entonces, como yo me eduqué distinto, a pesar de estar ahí, pero la familia de nosotros era bastante unida, y teníamos diferencias y pensábamos distinto, y eso a mí inclusive me desarrolló mi pensamiento crítico, la posibilidad de poder debatir con mi papá, por ejemplo, puntos de vista políticos, históricos, económicos. Eso para mí fue un privilegio, ¿entiendes? Y no pensábamos igual, para nada. Pero era divertido, era hasta simpático, si se quiere, pero no es así. Nosotros, cuando no estamos de acuerdo con alguien, peleamos. Y yo estoy tratando de separarme de eso, ¿no? Pero es difícil. Ahora, haber logrado tener a mi familia y alimentar esa tolerancia. Ojo que yo vivo entre mujeres. Yo soy el único hombre en mi casa, o sea... Somos dos. En mi caso Y la cuestión es, todo el mundo dice, estás en desventaja. No, estoy en privilegio. Es diferente. Para mí no es una desventaja, para mí es un privilegio. Porque quién puede... O sea, eso fue lo que yo pedí una vez. Yo recuerdo que el 31 de diciembre, antes de hacerme novio de Geli, que nos hicimos novio en enero. Ese enero nos hicimos novio. Ese 31 de diciembre yo estaba solo en mi casa, tirado en la cama, solo, sin nadie. como la décima de Luis Gómez, sin amor y sin dinero. Y me acuerdo que me llamaba mi hermano de México con mi mamá en tremenda fiesta, y yo, bueno, me tocó esto. Y esa noche yo pedí, como el cuento de Bidet yo pedí, coño, que yo tenía que estar rodeado de mujeres, que eso es lo que a mí me gustaba. Y Dios me hizo así, ¡tum! Y me dio a mi esposa, a sus hermanas, a su mamá, después a mis hijas, y yo vivo rodeado de mujeres. Entonces, eso no es una desventaja, eso es un privilegio. Y eso lo tengo que cuidar. Yo el otro día escuché a alguien, no me acuerdo quién es, alguien famoso en las redes ahora, que decía, ella se merece algo mejor que yo. Y por eso yo me esfuerzo todos los días por ser mejor, para poder merecerla a ella, ¿entiendes? Y eso es un poco lo que yo trato de hacer con mi esposa, con mis hijas. Yo trato de ser mejor todos los días, ¿no? Eso fue un piropo muy lindo que una vez me echaron hace tiempo, trabajando en Univisión justamente. Ahí hacían unas cosas que yo odiaba. Todos los años te hacían una evaluación de tu trabajo. Y yo odiaba eso, brother. No que me hicieran la evaluación, sino que yo mismo tenía que evaluarme. Autoevaluarte. Brother, eso me parecía que era del partido, tú sabes, era una onda fulísima, pero igual había que hacerla. Eso. Y recuerdo que una vez mi supervisora puso, Aarón es un tipo que su modo es ser mejor cada día.
Y dije, coño, mira, esta mujer vio eso, porque parece que es cotidiano, pero es verdad que yo soy así. Y me gusta ser así además, ¿no? Eso es lo que me mantiene un poquito alerta, ¿no? Y nada, eso es lo que también a veces me aleja un poquito de Cuba, porque... Del tema Cuba, tú dices. y de Cuba en general, porque tú sabes cómo... Tú sabes que los hijos tenemos que cortar el cordón umbilical con nuestros padres para poder desarrollarnos. Y aunque todos mis temas, todos, porque no hay uno que no... Todos mis temas de mis proyectos son Cuba. De hecho, sin pasar por Go, que es el nuevo proyecto que estoy trabajando ahora, es un proyecto para exaltar a los cubanos que han significado algo de importancia para mí. Pintores que he conocido, escritores, pero también constructores que viven en Las Vegas, también psicólogos, o sea, gente que está aportando y que yo siempre digo, ¿qué hubiera sido nuestro país si esta gente no se hubieran ido? Si esta gente no lo hubieran votado, porque esa gente se fueron porque los votaron, como a nosotros. Porque no tenían espacio. Claro. No, ya, el agua, tú sabes que el agua coge su camino. Entonces, aunque esos son mis temas, yo trato de apartarme un poquito de lo cotidiano, de la cuestión diaria esta, chisme, no sé qué, fulano, porque no vamos para ningún lado. O sea, ahora mismo, tristemente, brother, cuando tú vas a cualquier streaming o a cualquier lugar a proponer un proyecto y tiene que ver con Cuba, te dicen, no, eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque es demasiado, lo hemos hecho demasiado local. Y yo creo que lo debemos hacer internacional, ¿entiendes? Y para hacerlo internacional, tenemos que abrirnos, brother. Dejar que entren otras ideas, aire fresco, y no quedarnos encajonados ahí, comunista, cingado, maricón. No, brother. Vamos a abrirnos, deja ver qué piensa Ian, coño. A mí no me gusta lo que piensa Ian. Bueno, está bien, pero mira, tiene esta parte buena. Y así poder ir construyendo un país que es en definitiva el país que necesitamos y el que queremos. Porque ese es el país que yo quisiera tener, ¿entiendes? Todos quisiéramos tener un país atrás que nos apoye, que nos quiera, que nos represente, ¿entiendes? Porque ahora mismo somos, ¿sabes qué? Parias. Nosotros no tenemos país, no lo tenemos. Lo tratamos de imponer, pero no lo tenemos. Desgraciadamente lo rompieron, ¿entiendes? Y nosotros no podemos contribuir a esa rotura, ¿entiendes? Tenemos que contribuir a la reconstrucción. Y la reconstrucción hay que hacerla sin miedo, brother. Y yo creo que toda la mayor cantidad de cosas que los cubanos, la mayor cantidad de contradicciones que los cubanos tenemos ahora mismo entre nosotros mismos, está basada en el miedo. Y el miedo, brother, como decía Fassbinder, devora el alma. Y si tú no tienes alma, pues tú no puedes ir a ningún lado, ¿no? Entonces, nada, por eso es importante el trabajo que tú estás haciendo, comunicándote con todos los cubanos que están en el mundo entero. Yo he visto entrevistas tuyas maravillosas, donde he dicho, wow, mira este tipo el trabajo que está haciendo. A mí no se me olvida la de Marco, la del músico, ¿cómo se llama? La del el músico de Buenavista, el de los Dregs. Ah, de Juan de Marco. Juan de Marco, brother, la entrevista de Juan de Marco, by the way, larguísima, pero me la eché completa porque Juan de Marco, o sea, es un cubano internacional, brother. Sí. Ese tipo está en Londres, en Alemania, en donde... Yadán, esa gente está bien. Yadán de pronto está contigo. Hace poco estábamos trabajando en algo que le estamos proponiendo a ver si puede estar con nosotros. Y de pronto, espérate, brother. Ah, sí, no, está bien. No, era Diego que está preparando. ¿Qué Diego? ¿Ya? No, Diego Torres. ¿Entiendes? Diego Torres. Entonces, ese es el cubano al que nosotros tenemos que aspirar, bro. Cubano con salida al mar. No al, como le llama el amigo tuyo, que le llama la estrella municipal. Ah, dejar de ser estrella municipal. Dejar de ser estrella municipal, aunque el municipio sea Miami, ¿entiendes? No importa. La cuestión es abrirnos, brother, y dejar, ya salimos de ahí. Ahora vamos a coger nuestra experiencia
y vamos a llevarla allí para que lo vean. Y eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que vamos a hacer con Sin Pasar por Go. Mira estos cubanos dan gusto, brother. Este tipo escribió un bestseller. Este cubano en una noche vendió $60,000. Esta psicóloga tuvo que estudiar 3 veces su carrera y hoy es dueño de una clínica. Este constructor, o sea, y están diseminados por todo Estados Unidos. Porque estas historias que yo te estoy contando, unas en Las Vegas, otras en Nueva York, unas en Puerto Rico, Exacto. 2 o 3 son aquí en Miami. O sea, la historia de la esposa de Héctor Medina, de Jennifer, es una historia maravillosa. Una chica que salió de Cuba diciendo, no, yo soy actriz. Y de pronto aquí llegó y descubrió que era productora también. Y es otra cosa. ¿Entiendes? Y de pronto, y cuando ella me dice, yo le digo, ¿qué es reinventarse para ti? Y su respuesta es sublime, brother. Reinventarse para mí es darme muchas oportunidades. Oh my God. Ahí es donde tenemos que llegar, brother. Ese es el cubano al que yo aspiro, ¿entiendes? Ese es el cubano que yo quiero. Ese es el cubano que yo quiero ser. Yo también quisiera ser como Aarón. Yo también quisiera ser como Aarón, que ha crecido, que ha dominado su vida, que es un hombre de éxito en todos los aspectos y que hoy nos dio esta entrevista. Te lo agradezco muchísimo. Y esto fue un derecho a réplica para mí especial. Esta entrevista la voy a guardar para siempre. Gracias a todos los que lo hicieron y gracias a ti, Aarón. Gracias a ti, Jan. Gracias a ti por tu generosidad y a tu equipo maravilloso. Y bueno, aquí estoy a la orden. Gracias. Cuba.